Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Alex Barreto, soy profesor asociado de la Universidad El Bosque aquí en Bogotá, Colombia. Un placer compartir con ustedes esta presentación. En este discurso voy a hablar sobre las diferencias y las similitudes que hay entre traducción e interpretación desde tres perspectivas: una perspectiva histórica, una cognitiva y otra que he decidido llamar una perspectiva temporal, que es parte de mi propio trabajo al respecto. Iniciemos primero tratando de entender a qué nos referimos con un continuo, con ese concepto. Partamos de la siguiente idea. Muchas de las cosas que nos rodean las percibimos como si fueran blancas o negras, con este tipo de distinción. Por ejemplo, uno puede decir que una persona, una mujer está embarazada o no está embarazada, o que una criatura, un niño, nació o no ha nacido, ¿sí? De hecho, en matemáticas y en informática utilizamos este tipo de conceptos, llamémoslo así, binarios, en términos de cero, no hay energía, uno sí hay energía, o igualdad o desigualdad. Sencillamente es igual o no es igual. Pero hay que decir que esa es una percepción, ¿no? Una construcción que casi siempre sucede en lo que hacemos los seres humanos, nuestras máquinas, nuestros inventos, pero no podemos decir que todo sea así, ¿no? Existen otros tipos de fenómeno, en este caso usaré la palabra categorías, que no son tan tajantes, sino cero, uno, blanco o negro, sino que son categorías graduales. Mm, Para ejemplificarlo, podemos ver lo que podría ser una cualidad como el color, ¿no? El negro es negro y el blanco es blanco, ¿ok? Pero esta cualidad visual eh, puede tener distintos grados de variación que hacen que uno pase de ver el negro a ver el blanco y que no haya un lugar específico en el cual deje de ser negro o deje de ser blanco. Digamos que serían unos extremos que están conectados. ¿Y por qué están conectados? Por distintos tipos de variación que hacen que de negro pasemos a blanco. Bueno, eso es un continuo. Por supuesto, no podemos asegurar que todo lo que existe en el universo es continuo, ¿ok? Así como que no podemos asegurar que existen elementos que no son un continuo tangentemente. Quizás sea solamente nuestra percepción de las cosas. Pero específicamente para esta discusión sobre traducción e interpretación, ¿qué es un continuo? No solamente tendríamos que verlo como una cualidad, sino también como un proceso, algo mucho más dinámico. Por ejemplo, pasar de ser niño a ser adulto. Tenemos dos extremos, el ser muy pequeño, el ser ya un adulto, pero el proceso de pasar de uno a otro es temporal, es la misma persona y en algún momento siempre va siendo distinto. No podemos decir aquí dejo de ser niño, aquí dejo, ya es adulto, sino que sencillamente gradual, de forma gradual y constante va pasando de un extremo al otro, ¿sí? Por supuesto, hay muchas cosas que se pueden decir acá, pero es solamente para ilustrar que los procesos y también algunos tipos de actividad pueden ser entendidas como digamos, como dos extremos que tienen grados intermedios. Y en este caso, pues lo simplificamos con un esquema, ¿no? De niño a adulto
y van pasando los grados. Bueno, precisamente a eso nos referimos con el continuo entre traducción e interpretación. Eh, Existen extremos que podemos definir como la pura traducción o la pura interpretación. ¿Ok? Eh, Sin embargo, hay que decir que las personas que trabajan como intérpretes o que trabajan como traductores realizan muchas prácticas específicas que no pueden ser definidas como totalmente traducción o totalmente interpretación. Eh, Muchas de las cuales, bueno, las voy a mencionar aquí, pero pues pueden existir otro tipo de actividades, ¿no? Aquí solamente es una selección. Entonces, la pura traducción sería lo que se conoce como traducción de texto escrito, español, inglés, portugués, a un texto escrito en lengua de señas, ya sea con un alfabeto de lengua de señas como el sign writing, escritura de señas, o cualquier otro alfabeto, el ELIS en Brasil, bisagrafía aquí en Colombia, el SAE en España, hay muchos. O el Hamnosim, sí, creo que es el de Alemania. Existen varias formas de representar las señas escritas. Entonces, hacer una traducción de una lengua hablada escrita a una lengua de señas escrita sería la pura traducción. Pero seamos claros, existen otras formas de traducción. La más común y la que se está aceptando en este momento es traducir de un texto escrito en una lengua oral, español, portugués, inglés, a un video en lengua de señas, de una lengua de señas nacional. Se entiende que eso es distinto a la interpretación porque las señas están fijas en un soporte, en este caso digital, un video. Sería como el papel, por decirlo así, el video, ¿no? Y ahí están las señas que se pueden devolver, se pueden editar, en fin, se pueden eh, organizar de una manera muy distinta que el discurso oral hablado. Ahora, hay que decir que es muy distinto un texto en video que un texto escrito. Hay una diferencia muy puntual. Seguramente habrá que investigar más eso en el futuro, pero se acepta de que es una manera en que puede ser entendida como traducción. Además de eso, también existen prácticas como el subtitulaje. ¿Sí? Es una leyenda que se le puede poner a un video y ese subtítulo tiene la capacidad de hacer traducción de lo que está diciendo la persona en el video. Hay una tradición esto muy amplia en lenguas habladas, en las películas, ¿no? El subtitulaje. Pero ahí hay una ciencia, una metodología específica, porque pues esto se conoce en el campo de la multimodalidad, porque estamos hablando de imagen, sonido, eh, fotografía, ¿no? Composición fotográfica, secuencia temporal. En el caso de la traducción hay que pues, transmitir los mensajes de una lengua a otra, pero también hay reducción de espacio, número de palabras, capacidad del metraje, ¿no? De cada cuánto se pueden poner los subtítulos, en fin. Esa sería una distinción. Otra distinción sería el doblaje. Esto también hay mucha tradición en lenguas habladas, en las películas, ¿no? Es sencillamente ponerle la voz en la lengua de destino. Esto es más allá, o sea, obviamente implica traducir, o sea, qué es lo que se está diciendo, el mensaje, intención, pero también es actuar, es un performance, ¿no? Porque hay que ponerle la entonación, hay que ponerle la vivacidad. Tanto así que la persona que ve el video sienta que la persona está diciéndolo en la lengua que él está entendiendo. Esto también puede pensarse en términos de un video en lengua de señas que tiene la voz en español. Puede ser una voz en español, portugués, inglés, plana, una traducción simultánea que quedó grabada,
Pero si fuera a hacer doblaje, es también un trabajo artístico, es un performance, es intentar representar a la persona. Además de eso, también tenemos lo que está aquí resaltado, la traducción a vista o interpretación a vista, que sería un híbrido total. Porque tenemos, por un lado, un texto escrito, ¿m? Y por el otro, la interpretación que se hace en lengua oral o en lengua de señas. Entonces, una parte fija, escrita, con una estructura determinada, la otra dinámica, ¿no? Se interpreta. Hay muchas formas de llamar a la interpretación, a la traducción a vista. Hay un trabajo, una tesis doctoral de Jiménez Ibars, bastante completa al respecto, con todos los matices que pueden entenderse. Traducción a la vista o interpretación a la vista, interpretación al ojo, bueno, muchas formas de llamarlo. Y ya acercándonos al otro extremo, que sería la interpretación pura, tenemos la interpretación consecutiva, en la que la persona que está hablando el mensaje original tiene que hacer una pausa, o sea, menciona el mensaje, pausa y enseguida la interpretación pues transmite lo que se dijo y se haría por una serie de turnos. Por supuesto, esto tiene que tener, digamos, la coordinación de todos, la audiencia y el intérprete y la persona que va a hablar para que se pongan de acuerdo. ¿Mm? Esto se ha hecho en lenguas habladas y pues también se ha promovido en las lenguas de señas. Y por último tenemos la interpretación simultánea, que es la que conocemos de que la persona habla y al mismo momento pues se está haciendo el trasvase de mensajes. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Que no existe algo como traducción e interpretación o que es lo mismo? No. Lo que quiero decir es que aunque es útil, sobre todo para las instituciones educativas, para las instituciones gubernamentales, que son las que financian o enseñan cómo se forman a los intérpretes, es muy útil hacer distinción de perfiles, del perfil de traductor o el perfil del intérprete, inclusive también empezar a ahondar en las metodologías, cómo es que se hace. Hay que decir que en la práctica, en el mercado, esto es mucho más complejo. Hay prácticas que son no pura traducción, sino un poquito más orientadas hacia la interpretación. Hay interpretaciones que digamos, se mueven un poco hacia el espectro de la traducción. Hay híbridos totales como el doblaje o el subtitulaje. Eso tiene de las dos características. Y eso es lo que podemos ver, ¿no? Esto realmente es bueno, ¿no? Es bueno y demuestra que es un campo muy rico. Y lo que deberíamos hacer desde la academia, los que estudiamos la traducción y la interpretación, es tratar de entender que en lugar de que nuestras categorías moldeen la realidad, no, esto es traducción, no, eso no es interpretación, o sea que debemos tratar de que la realidad, las prácticas, que lo que vemos en nuestros países, trate de alimentar un poco la manera en cómo estamos comprendiendo y teorizando sobre este campo. Esa es mi idea, es digamos mi perspectiva. Eh, por supuesto, es algo cíclico, ¿no? Porque también como tú piensas, tú estás formando a los intérpretes y ellos van a hacer una práctica. Entonces, digamos que en últimas es como una especie de nicho, ¿no? En la que el contexto nos moldea y nosotros también moldeamos el contexto. Realmente es eso lo que pasa, ¿no? Algo, un poco de ambas cosas. Pero para esto es útil tener herramientas teóricas y metodológicas para entenderlo, ¿no? Y eso es lo que quiero hoy compartir con ustedes. Entonces vamos con 3 perspectivas. Pero antes de eso, un poco el marco de la primera perspectiva, que sería la perspectiva histórica. Clásicamente, de forma clásica, se ha llamado a este abordaje normas de traducción por un teórico específico en el que se entiende que realmente traducción e interpretación son prácticas que surgen, emergen de la historia
de ciertos territorios en ciertas condiciones. Ese es el principio, digamos, de este abordaje. Entonces, desde este punto, desde esta perspectiva, no es tanto que yo decida esto es traducción o interpretación, sino también es como el tiempo, las condiciones sociales, históricas y de mercado, ojo, están configurando que se entienda cierta práctica de cierta forma. Eh, en pocas palabras, puede que en cierto país, en cierto momento de la historia, solamente se entienda interpretación. La interpretación es la que es. O puede ser que en cierto tiempo, en cierto momento, en cierto país, traducción sea entendida como la práctica que configura todo. O puede ser que en algún momento las dos empiecen a jugar y casi como a confundirse. Puede ser que en otro país haya total claridad y distinción entre ser traductor e intérprete. Esas son posibilidades históricas que efectivamente hemos visto. ¿Mm? La gran pregunta es, ¿cómo se da esto en las lenguas de señas? Por ejemplo, ¿cómo se ha dado en Colombia? ¿Cómo se ha dado en Brasil? ¿En Cuba? ¿En Perú? ¿En México? Es algo muy interesante que hay que empezar a rastrear. Pero el asunto es que la distinción está ahí. O sea, traducción se ha empezado a posicionar, interpretación también, y ahí estamos en un continuo de múltiples prácticas que están entre traducción e interpretación si los entendemos como dos extremos. El abordaje desde la perspectiva histórica es la teoría de teorías polisistémicas de la traducción. Para los que les interese este campo, el abordaje de esta mirada es que la cultura es un sistema de sistemas. Esto a veces no es tan fácil de digerir. Para los más interesados en este campo, pueden consultar a los autores originales. El clásico, los escritos seminales, fueron del teórico israelí Eben Zohar. Su discípulo Gideon Toury lo convirtió en un esquema llamado Estudios Descriptivos de la Traducción. Escribió varios artículos y libros. Y recientemente, pues no tan recientemente, pero también algunos teóricos como Gensler han, digamos, seguido con esta tradición. Básicamente la idea es entender que la cultura y la lengua es algo complejo. Uno lo puede reducir, pero resulta muy complejo. Tanto es así de que existe mucha confusión, de hecho mucho debate terminológico al respecto, que en algunos casos no aporta mucho, ¿sí? Termina haciendo confundir más el asunto. Inclusive la misma palabra sistema, ¿no? Es algo que no es fácilmente comprendido, por eso yo voy a hacer un pequeño aquí abordaje. Sencillamente, sistema es una disposición de relaciones entre elementos. Entonces tenemos elementos que tienen algún tipo de conexión o relación y pues por supuesto no puede ser solamente objetos, pueden ser también personas que tienen ese tipo de relación. Una relación puede ser una acción o puede ser también un vínculo entre dos personas, ya sea económico, social, de parentesco, circunstancial. Pueden haber muchos tipos de vínculos y en el fondo esos son relaciones. Los antropólogos, una escuela particular ve que en últimas esto es algo abstracto, ¿no? De hecho, cada relación puede tener una relación de esa relación, o sea, relaciones de relaciones que hacen que sí pueda haber, digamos, algo como una estructura, pero que es dinámica, constantemente está moviéndose, ¿no? No es la estructura clásica, estática que siempre se ha mirado. De hecho, parte de los estudios de Eben Zohar reaccionaron a ese estructuralismo estático y empezaron a decir, sí, ok, hay relaciones, debemos ver un patrón, pero esto es totalmente dinámico, está cambiando, se está moviendo, ¿sí? Entonces, la cultura puede ser definida como eso, por supuesto. Hoy en día, en estudios culturales y en otros campos, se han creado múltiples palabras. Entonces, intercultural, multicultural, transcultural, hibridación cultural.
Eh, Igual también con lo lingüístico, ¿no? Interlingüístico, multilingüístico, translingüístico. Mm, por supuesto, cada término aporta un detalle, ¿no? Aquí hay un diálogo, aquí hay una superposición, aquí hay una fusión, en fin, ¿sí? Hay un debate interesante, pero en términos prácticos estamos hablando de lo mismo, de que las personas hacen cosas, la vida, ¿no? Y es complejísima, es contradictoria, es muy diversa, es versátil, es dinámica y es muy distinta dependiendo del territorio. Y esto es lo que pues aquí he tratado de simplificar como con un conjunto, un círculo. Pero pues no es solamente la lengua, sino también las personas, perdón, sino también los objetos y otros tipos de sectores, ¿no? No todas las personas están en los mismos vínculos. Por eso es que esto es algo, esta urdimbre, este conjunto de relaciones se vuelve, digamos, denso y pues lo que mejor queda es simplificarlo. Para mí la mejor simplificación, en lugar de utilizar términos rebuscados, sería decir, bueno, la cultura, es eso, ¿no? Pero pues hay que decir que pues la cultura podría ser todo, todo lo que el ser humano hace. Entonces, por eso es útil a veces hacer distinciones. Y por ejemplo, una palabra sería polisistema, que es la que tradicionalmente se ha utilizado, pero hay que decir que también se puede entender la lengua como un polisistema, ¿no? O sea, algo que tiene relación, de hecho podría ser derivado de la cultura, pero también se puede entender con cierta independencia a nivel cognitivo, biológico, ¿no? Entonces, por eso la pongo así como una intersección. Entonces, para puntualizar, ¿cómo podríamos entender el continuo traducción e interpretación desde un punto de vista histórico? Es sencillo. Un texto surge dentro de un conglomerado de polisistemas, pero está determinado por el tiempo. No es lo mismo una expresión que surge en el 1913, por ejemplo, el discurso de George Bediz, el presidente de la Asociación Norteamericana de Sordos de esa época, recién utilizando la tecnología del cine, a un texto, una comunicación producida por el presidente actual de la WFD. Traducir estos textos implica diferentes tipos de configuración, pero también pensemos en lo siguiente, lo que se entendía por interpretación en 1913, lo que se entendía por traducción en 1913, puede ser radicalmente distinto de lo que se entendía en 2026, lo que ahora se entiende, ¿no? También puede ser distinto de acuerdo al país. Entonces, los estudios descriptivos de traducción han mostrado esto con un esquema y hay una categoría acá que me parece interesante que es la adecuación, o sea, qué tanto pertenece al tiempo del original, esa tendencia hacia el original, o qué tanto hay una tendencia hacia la traducción, el tiempo en que se está elaborando la traducción, porque a veces la distinción de la traducción puede ser temporal. Por supuesto, esto es complejo y nos podríamos demorar mucho y si uno quisiera profundizar en esto, en el esquema y lo quiere aplicar a la lengua de señas, se toma bastante. Entonces, por supuesto, no va a ser este el momento donde lo voy a hacer, pero hay que decir que aquí hay un marco rico que puede dar contexto a las discusiones vigentes de la traducción e interpretación, ya a nivel disciplinar, metodológico. Me parece que hay que rescatar esta tradición teórica. Lo que nos tenemos que quedar en este momento es con la idea de que existe un tiempo histórico que está configurando lo que entendemos por traducción e interpretación. Bueno, pasemos ahora entonces a la distinción desde la perspectiva cognitiva. El mejor trabajo al respecto de entender el continuo entre traducción e interpretación lo he visto en la tesis doctoral de Christopher Stone, en el cual él propone tres niveles o dimensiones que son determinantes en diferenciar qué tanto estamos hablando de traducción e interpretación. La primera que él propone es la de una presencia de los originales con respecto a la traducción. Esa presencia
puede ser en un grado, digamos, operativo, ¿no? Es decir, eh, cuando se genera una traducción, el original tiene un registro en el que puede compararse. Eh, Podríamos en algunos casos decir que siempre se puede comparar original y traducción en traducción, pero una vez nos movemos hacia la interpretación, esa comparación es mínima. De hecho, puede ser que se elimine para siempre. La persona hablando en el mensaje original puede decir algo, se interpreta y después, como dice el dicho, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Desaparece, ya, no sabemos. Entonces es mínima esa presencia de original y traducción. La segunda dimensión podrían ser las versiones. Una traducción puede realizarse con una versión, ya sea un borrador, que generalmente se acostumbra a hacer mucho los borradores, revisar, revisar. En video se pueden hacer los borradores hasta que llega una versión final que es la traducción. En interpretación no pasa eso. Muchas veces solamente se puede hacer el intento una única vez de transmitir un mensaje. Ya, lo que fue, fue. Y ya. En cambio, en traducción no pasa así. De hecho, puede que una traducción tenga distintas versiones finales, como pasa con los textos de la Biblia, que hoy en día organizaciones hacen una traducción, una versión, pero otra organización, otra denominación religiosa hace otra versión y las dos versiones coexisten. Esto difícilmente pasa con la interpretación. Por último, tenemos el performance, ¿no? Es el tercer nivel. El tercer nivel, pues es el más evidente, ¿no? En traducción puede ser que ese performance sea prácticamente nulo porque esa actuación en vivo pues no se da. Hay unos procesos temporales, planeación, un equipo, eh, pero en interpretación lo es todo. La persona está en vivo y en directo logrando transmitir la intención y el mensaje de un original. ¿M? Por supuesto, los grados de performance definirían digamos, qué tan a la izquierda o a la derecha estamos de el continuo de traducción e interpretación. Entonces, desde también usando el trabajo de Christopher Stone, podemos decir que no podemos ser tajantes en decir esto es pura traducción o pura interpretación sin tener en cuenta estos tipos de dimensiones. Es posible que tengamos prácticas que sean, sí, traducción, pero un poquito más corridos hacia la derecha en el continuo. O podemos tener prácticas totalmente híbridas, que son como la mitad, ¿no? Mitad traducción, mitad interpretación. Es posible hacerlo así porque en estas tres dimensiones, la presencia, las versiones y el performance es compartido. Es MITI y MITI, ¿no? Por último, entonces, quisiera mostrar esto desde mi propia perspectiva de trabajo. Yo estoy trabajando en algo que he llamado, un abordaje que he llamado el minimalismo de incertidumbre. La idea es tratar de reducir la mirada. Ojo, no reducir los problemas, no se pueden reducir los problemas, pero sí nuestra observación se puede agudizar para ver la estructura, los mecanismos esenciales que llevan a que podamos complejizar los problemas tal como son, de complejos. Agudizando nuestra observación en algunos de estos principios, de estos procesos, de estos mecanismos, pudiéramos tener una posición mucho mejor para contribuir y dar valor al campo de los estudios de traducción. Ese es el principal objetivo de la perspectiva del minimalismo de incertidumbre. Ahora, ¿por qué minimalismo tiene que ver con eso, no? Pero ¿por qué incertidumbre? Es porque en últimas no el objetivo de reducir o agudizar nuestra observación no es tratar de determinar, de controlar, de entender el todo de los fenómenos. Es entender una parte de ellos o quizás de pronto no entenderlos, ¿sí? Siempre habría un grado de incerteza,
Pero no con eso, o sea, implica que tenemos que renunciar a la idea de poder acercarnos a entender esos mecanismos esenciales de cómo funciona la comunicación intercultural. El minimalismo de incertidumbre tiene que ver con eso. Es cómo podemos entender la comunicación intercultural. ¿Mm? En este caso, hay de los 4 principios que estoy trabajando, hay un principio, lo he llamado el principio temporal, porque me parece que el tiempo tiene aquí un valor muy importante. Miremoslo de esta manera. Solamente si miramos el tiempo en términos de desfase, podemos ver que hay una distinción entre la pura traducción, es decir, el desfase puede ser enorme. De hecho, puede ser que la persona que escribió el original se haya muerto muchos años atrás y luego se va a hacer la traducción. Entonces, el desfase histórico, temporal en este caso, es enorme. Y cada vez podemos ir reduciendo ese tiempo a lo que es la interpretación, en donde el desfase son unos pocos segundos. Entonces, con esta medida mínima de desfase, viendo el tiempo como algo que va, una variable que se va reduciendo, podríamos tener un mecanismo para poder plantear diversas soluciones o abordajes a las distintas prácticas del continuo de traducción e interpretación. El desfase es una. Otra es la siguiente. La presencia, lo que mencionaba Christopher Stone, también puede ser entendido como una medida temporal. Es decir, la traducción eh, genera digamos, una medida en la que se puede comparar con el original. Esa presencia entre original y traducción tiene un valor que impacta la manera como entendemos la metodología. Si puedo comparar constantemente traducción y original, puedo hacer más cosas, puedo repensar ciertas cosas. Ahora, ese tiempo de presencia disminuye totalmente en la medida en que nos acercamos a la interpretación. Si yo no tengo esa capacidad de comparar, digamos, hacer contraste entre el original y lo que estoy transmitiendo, la interpretación, esto también configura la manera de mi trabajo. Si yo no puedo revisar esas grabaciones, ahora, si yo sí las puedo revisar y puedo hacer digamos, puedo gastar un tiempo de contraste entre esas dos, original y interpretación, eso nos está permitiendo una nueva mirada y un nuevo mecanismo para entender la práctica. Entonces, la presencia puede entenderse también como una medida temporal. Ahora, la medida temporal también puede verse como un tipo de densidad o compresión. Es decir, que en poco tiempo podríamos tener múltiples actividades, estrategias y acciones, o en un gran espacio de tiempo podríamos tener menos actividades y estrategias. Y eso obviamente también configuraría la práctica. En este caso, la interpretación estaría con una alta medida de compresión. O sea, en poco tiempo, demasiado tipo de decisiones, en el caso de la interpretación simultánea. Pero sería muy distinto cómo esto se podría manejar en una traducción. Entonces, ahí tendríamos otra medida de tiempo, pero en términos de compresión. Y por último, algo que me parece muy interesante es el tiempo visto como permanencia en la historia. En muchas partes hemos visto la emergencia actual de la traducción, casi como si fuera una moda. No es una moda, pero como si fuera. Y hay que preguntarnos por qué, a pesar de que avanzamos en la tecnología, tenemos posibilidades. Obviamente, hoy podemos hablar de traducción porque tenemos más accesibilidad a video, tenemos accesibilidad a tecnología para editar, en fin, y es mucho más fácil que hace años. Eh, pero aún así, la interpretación como práctica orgánica sigue permanente. Entonces, ¿desaparecerá o al contrario, seguirá permanente? Hay buenos indicios para pensar de que el grado de permanencia en el tiempo, ¿sí?, es mucho mayor
en la interpretación que en la traducción. Hay un autor que yo sigo, que es el filósofo y matemático Nicolás Taleb, que utiliza el concepto de antifragilidad. Antifragilidad es el carácter de fortalecerse frente a las adversidades, a la incertidumbre, a los problemas. Si quisiéramos hablar de una práctica antifrágil, esta sería la interpretación. ¿Por qué? Porque para interpretar, ¿qué necesitas? Un ser humano que sepa hacerlo y es versátil, se puede mover, puede interactuar. ¿M? Para traducir necesitas un equipo, necesitas presupuesto, necesitas un plan. Y esto depende mucho de que haya dinero, de que haya voluntad política para hacer la traducción, para difundirla, ¿sí? También influye en que también convenzas a la audiencia de que consuma las traducciones, porque una cosa es hacer traducciones a más no poder, pero otra cosa es quién las está consumiendo, cómo las consumen, sobre todo en una época en la que la gente consume contenidos cortos, o sea, el mercado se está configurando para eso. Entonces, en ese marco, la interpretación tendría un grado mucho más de permanencia que la traducción. No sabemos cómo esto puede ser configurado, pero hay que decir que aquí hay una distinción que tiene que ver con el tiempo en la historia que permanece la actividad. Entonces, a modo de conclusión, necesitamos en digamos, en los espacios académicos, empezar a discutir lo que necesitamos profundizar. Y me parece a mí, digamos, es mi conclusión, de que el qué es algo que ya muchos de los académicos que están escuchando esta presentación dirían, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que traducción e interpretación son distintos, hay grados de diferencia, ok. Pero quisiera agregar a este debate es que hay que hacer énfasis en el cómo. ¿Cómo se hace? Hay que seguir indagando en nuestras investigaciones al respecto. ¿Por qué? Porque hablamos bastante de interpretación simultánea. Tenemos que seguir hablando de esto porque es como digo, es una práctica que se está realizando constantemente, pero eh, hay otras prácticas como la traducción que no se hablan mucho, igual son populares, pero pues por supuesto, habrían otras que se están experimentando y que también no tenemos mucha información al respecto. O sea, sí tenemos algo. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con los subtitulajes. Recientemente se ha publicado algo en Brasil sobre los fans que hacen subtitulado voluntariamente. Pero necesitamos indagar más cómo esto se está haciendo en la lengua de señas, ¿no? Cómo se financia, cómo se produce el doblaje, por ejemplo. En Colombia también tenemos algunas experiencias de eso. En traducción a vista, tenemos que seguir indagando esto cómo funciona realmente. Y pues por supuesto hay otras prácticas que siento yo que no hay claridad. O sea, sí se hace. Hay un trabajo académico, por ejemplo, de interpretación consecutiva que ha sido promovido por Deborah Russell y otros académicos, pero falta mucho más claridad sobre la direccionalidad. Es lo mismo hacer interpretación consecutiva de lengua de señas a lengua hablada o al revés, de lengua hablada a lengua de señas. No es lo mismo, según lo que hemos podido investigar en nuestra universidad. Hay una saturación de modalidad que implica restricciones. En el campo de la traducción de escritura de lengua de señas a escritura de lengua hablada, tenemos que seguir indagando. En Brasil se ha avanzado mucho en los sistemas de escritura. Tenemos SignWriting, tenemos ELIS, tenemos muchos otros. En Colombia también hemos creado también bisagrafía, otros sistemas. En el mundo también hay otros, pero no sabemos exactamente cuál es el sentido práctico de cómo esto en la vida real se empieza a hacer y cómo se consume, se convence a la audiencia de que consuma las traducciones escritas en lengua de señas, periódicos en lengua de señas. Entonces, la idea de esto es que podamos tener un marco que nos permita, primero, a las instituciones
ya sea gubernamentales o educativas, empezar a definir con claridad perfiles. Es útil hacerlo, ¿no? Es bueno saber que hay un perfil de traductor, un perfil de intérprete, aunque sepamos de que en la práctica hay muchas prácticas que pueden ser mucho más eh, en un lado o en el otro del continuum. Este conocimiento nos puede ayudar a que estemos constantemente retroalimentando nuestros currículos en la formación, nuestras investigaciones, pero lo que me parece a mí más importante es que tenemos que tratar de que esto aporte valor a la práctica cotidiana de los intérpretes, al intérprete que trabaja día a día, que tiene que cobrar un proyecto y tiene que decir, bueno, o sea, me tienes que pagar más porque es esto, es traducción o me pagas de esta forma o necesito este equipo. Es importante que desde los estudios académicos empecemos a dar un poco más de luz sobre este asunto. Si es así, pues nuestro trabajo seguirá aportando valor y un enriquecimiento para pues, que tenga beneficios para las comunidades sordas, ¿no? Obviamente para su inclusión, su accesibilidad y también para pues, enriquecer y seguir creciendo en conocimiento en ese aspecto. Muchas gracias.